¿Qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión veremos el diagrama de Pareto, que pertenece a las herramientas estadísticas para la mejora. Bueno, el objetivo de este tema es desarrollar el diagrama de Pareto y entender su interpretación mediante el uso de software. Bueno, el diagrama de Pareto, vamos a ver los siguientes temas, lo que es una pequeña introducción, características de un buen diagrama de Pareto, los pasos para la construcción de un diagrama de Pareto, un ejemplo de diagrama de Pareto normal, un ejemplo de diagrama de Pareto ponderado y un ejemplo de diagrama de Pareto con una por variable. Finalmente, pues obtendremos unas conclusiones y presentaremos las referencias utilizadas. Bueno, como introducción, hay que señalar, ¿no?, que es imposible e impráctico pretender resolver todos los problemas de un proceso o atacar todas las causas al mismo tiempo. En este sentido, el diagrama de Pareto es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos, cuyo objetivo es ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus causas más importantes. La idea es escoger un proyecto que pueda alcanzar la mejora más grande con el menor esfuerzo. El diagrama se sustenta en el llamado principio de Pareto, conocido como ley 80-20 o pocos vitales, muchos triviales, el cual reconoce que solo unos pocos elementos, el 20%, generan la mayor del efecto, el 80%. El resto genera muy poco del efecto total. De la totalidad de problemas de una organización, solo unos cuantos son realmente importantes. Y bueno, para eso es para lo que nos ayuda el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto debe su nombre a Vilfredo Pareto. Además de ayudar a seleccionar el problema que es más conveniente atacar, el diagrama de Pareto facilita la comunicación, motiva la cooperación y recuerda de manera permanente cuál es la falla principal. El análisis de Pareto es aplicable a todo tipo de problemas: calidad, eficiencia, conservación de materiales, ahorro de energía, seguridad, etc. Otra ventaja del diagrama de Pareto es que siempre evalúa objetivamente. Con el mismo diagrama, las mejoras logradas con el proyecto, para lo cual se observa en qué cantidad disminuyó la altura de la barra correspondiente a la categoría seleccionada. Una mala práctica en la gestión de las empresas es atender por reacción los problemas conforme van surgiendo, lo que hace que no se ataquen de fondo y que se sacrifique la calidad por cantidad de acciones de mejora. Esta situación puede corregirse mediante el uso sistemático del diagrama de Pareto, el cual permite centrar los esfuerzos y los recursos en los problemas vitales. Además, en general, es más fácil reducir una barra alta a la mitad que una chica a cero. Características de un buen diagrama de Pareto. Lo que tenemos ahorita en pantalla es un diagrama de Pareto. En este caso, diagrama de Pareto de defectos. Y voy a mencionar algunas de las características de un buen diagrama de Pareto. Lo primero, la clasificación por categorías del eje horizontal puede abarcar diferentes tipos de variables. Aquí tenemos el eje horizontal. Por ejemplo, tipo de defectos, producto, máquina, obrero, turno, métodos de trabajo, etc. Cada clasificación corresponde a una aplicación distinta del diagrama de Pareto. En el eje vertical izquierdo, este de aquí, debe representar unidades de medida que den una idea clara de la contribución de cada categoría
a la problemática global. De esta forma, si la gravedad o el costo de cada defecto o categoría es muy diferente, entonces el Pareto no debe hacerse sobre la frecuencia de defectos. Es decir, no debe hacerse sobre la frecuencia de defectos, repito. Entonces tendría que hacerse sobre la frecuencia por los costos. Vamos a desarrollar este ejercicio y vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre realizarlo solamente tomando en cuenta la frecuencia y realizarlo tomando la frecuencia por el costo. Pero de entrada les puedo decir que si ustedes revisan las frecuencias y revisan los costos, pues podemos encontrar que si lo hacemos por medio de la frecuencia, pues el defecto C pudiera ser uno de los más altos, así como el E. Pero si lo multiplicamos la frecuencia por el costo, pues vamos a encontrar que el defecto que mayor impacto tendría sería el defecto B, que tendría una frecuencia por su costo de 180. El eje vertical derecho, este de aquí, representa una escala en porcentajes de 0 a 100, para que con base en esta se pueda evaluar la importancia de cada categoría respecto a las demás. La línea acumulativa representa los porcentajes acumulados de las categorías, es esta de aquí. Para que no haya un número excesivo de categorías que dispersen el fenómeno, se recomienda agrupar las que tienen relativamente poca importancia en una sola y catalogarla como la categoría otras. O sea que si nosotros tuviéramos algunas que tuvieran un porcentaje pequeño, pues tendríamos que clasificarlas en alguna categoría en la cual fuera la última y tendríamos que ponerle la categoría de otras. Aunque no es conveniente que esta categoría represente uno de los más altos porcentajes. Si esto ocurre, se deberá revisar la clasificación y evaluar alternativas. Otro punto, un criterio rápido para saber si la primer barra o categoría es significativamente más importante que las demás, no es que ésta represente 80% del total, más bien es que el elemento duplique en magnitud al resto de las barras. En otras palabras, es necesario verificar si dicha barra predomina claramente sobre el resto. Cuando en un diagrama de Pareto no predomina ninguna barra y ésta tiene una apariencia plana o en descenso lento en forma de escalera, significa que se debe reanalizar los datos o el problema, así como su estrategia de clasificación. En estos casos y en general, es conveniente analizar el Pareto desde distintas perspectivas, siendo creativo y clasificando el problema o los datos de distintas maneras hasta localizar un componente importante. Es necesario agregar en la gráfica el periodo que representan los datos. Se recomienda anotar claramente la fuente de los datos y el título de la gráfica. El Pareto de segundo nivel, cuando se localiza el problema principal, es recomendable hacer un diagrama de Pareto de segundo nivel, en el cual se identifiquen los factores o las causas potenciales que originan tal problema. Y bueno, dicho de otras palabras, pues bueno, nosotros escogeríamos este que sería nuestro principal defecto para el diagrama que tenemos en pantalla, y pues de este podemos sacar un Pareto de segundo nivel para analizar cuáles son las causas que lo están generando. Y bueno, aunque vamos a ver esto en el momento en que vamos a desarrollar nuestro diagrama de Pareto en Excel y en Minitab, vamos a dar un repaso de los pasos para construir un diagrama de Pareto. Y lo primeramente es decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a atender, además de tener claro qué objetivo se persigue. A partir de lo anterior,
visualizar o imaginar qué tipo de diagrama de Pareto puede ser útil para localizar prioridades o entender mejor el problema. Con base en lo anterior, discutir y decidir el tipo de datos que se van a necesitar y los posibles factores que serían importante estratificar, construir una hoja de verificación bien diseñada para la colección de datos que identifique tales factores. El paso número 3. Si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a recabar, definir el periodo del que se tomarán los datos y determinar quién será el responsable de ello. Número 4. Al terminar de obtener los datos, construir una tabla en la que se cuantifique la frecuencia de cada defecto, su porcentaje y demás información necesaria para realizar la gráfica. Si la gravedad o el costo de cada defecto o categoría es muy diferente, entonces multiplicar a la frecuencia por el costo para tener el impacto de cada defecto, como lo mencionamos anteriormente. Número 5. Construir una gráfica de barras para representar los datos, ordenando las categorías por su impacto. Con la información del porcentaje acumulado, graficar una línea acumulada. Documentar referencias del diagrama de Pareto como títulos, periodo, área de trabajo, etc. Número 8. Interpretar el diagrama de Pareto y si existe una categoría que predomina, hacer un análisis de Pareto de segundo nivel para localizar los factores que influyen más en la misma. Y bueno, entonces, como comentábamos hace un momento, vamos a ver un ejemplo de un diagrama de Pareto normal. Y nos dice que un inspector que trabaja para una fábrica de ropa investiga las fuentes de defectos de la ropa para definir la prioridad de los proyectos de mejora. El inspector da seguimiento al número y tipo de defectos en el proceso. Un ingeniero crea un diagrama de Pareto para priorizar los defectos que encontró el inspector. Y aquí tenemos el resultado de ese estudio. Vamos a pasar esta tabla a una hoja de Excel. Lo que tenemos en la pantalla es precisamente la tabla que veíamos hace un momento, el estudio que se realizó en la empresa. Tenemos los defectos, botón faltante, hilo flojo, tejido mal alineado, defecto en el tejido, error en las puntadas, error en el dobladillo. Y tenemos el conteo, que esta es la frecuencia con la que se repitieron los defectos. Aquí podemos ver que en el conteo, pues vemos que el botón faltante se repitió muchas veces, quedando pues, por encima de los demás, igual que el error en puntadas. Pero lo que nos hace en referencia en las diferentes bibliografías que estuvimos consultando, pues es que nos dice que es importante que si los costos generan una gran diferencia, una discrepancia, o es un reproceso muy elevado, pues que se debe de considerar de tal manera pues de que podamos tener como resultado el conteo por el costo y con esto pues, saber el impacto económico que tienen pues estos defectos. Y aquí podemos ver que los tres principales es el defecto en el tejido, error en las puntadas, error en el dobladillo y principalmente el error en las puntadas, que como podemos ver, pues es el que más cuesta a la empresa. Para el ejercicio básico, el que vamos a hacer en este momento, no voy a considerar ni el costo ni el conteo del costo, así es que los voy a borrar. Y me voy a quedar con el defecto y el conteo. Y ahora lo que vamos a hacer es el procedimiento como pudiéramos hacerlo nosotros en una libreta. Son los pasos que tenemos nosotros que
llevar a cabo para poder realizar este ejercicio. Lo primero que tengo que hacer es ordenar la frecuencia. Esta parte de aquí, me voy a datos y le pido que me los ordene. Le dejo seleccionado ampliar la selección, le doy ordenar. Ok. Es de mayor a menor, aceptar, y aquí tengo yo el orden. Posteriormente voy a buscar o voy a obtener lo que es la frecuencia relativa. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa? Voy a sacar la suma del conteo. Para la frecuencia relativa voy a dividir el valor que tengo en el conteo entre el valor total o las frecuencias totales. Voy a presionar F4 para que me congele esta celda y doy Enter. Posteriormente le pido al programa que haga lo mismo para todas las demás. Puedo aquí ajustar el número de decimales y al final voy a obtener la suma. Y la suma de estos datos me debe de dar 1, que es el 100%. Si habláramos de esto de porcentajes, pues tendríamos el 45%, el 23% y así sucesivamente. En la siguiente columna voy a poner lo que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué voy a hacer? El primer dato lo paso tal cual. El siguiente dato voy a sumar el dato anterior más el dato que se encuentra en el renglón en el que esté trabajando, este que está aquí. Y si se observan, lo que voy a ir es acumulando la frecuencia relativa. Si yo arrastro mi fórmula, pues al final voy a obtener el 100%. El dato anterior, la frecuencia relativa acumulada anterior, más la frecuencia relativa que corresponde al renglón. Y bueno, y con esto voy a obtener yo el total de los porcentajes. Muy bien. Voy a pedirle que estos porcentajes que estas frecuencias relativas me las expresen porcentajes. Y listo, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a seleccionar los defectos. Presionando el botón Control, voy a seleccionar la frecuencia relativa hasta aquí, sin tomar en cuenta la suma que hice anteriormente, y continúo presionando Control y selecciono lo que es la frecuencia relativa acumulada. Listo. Me voy a insertar. Me voy a insertar un gráfico de columnas. Selecciono el primero. Aquí tengo yo mi gráfico de columnas. Voy a ampliar un poco la pantalla. Y posteriormente voy a seleccionar alguna de las columnas que se encuentran en este color, la que sea. Me voy a cambiar tipo de gráfico. Y bueno, y aquí por default me manda esta ventana en la que está seleccionado el combinado. Selecciono el primero. Y aquí tengo yo mi diagrama de Pareto. Le voy a dar a aceptar. Cabe resaltar que Excel
lo que nos está dando son opciones para elaborar el gráfico, aunque no cumple con todos los requisitos. Si recordamos, en esta parte, en lo que es el lado izquierdo, yo debería de tener las frecuencias o lo que aquí está llamando como conteo. Y en el lado derecho yo debería de tener lo que sería la frecuencia relativa junto con las frecuencias acumuladas, ya expresados en porcentaje. Entonces, al final de cuentas, este es el procedimiento que debiéramos nosotros de seguir para elaborar el gráfico. Habría que cambiarle el título al gráfico. Defectos de la ropa. Podemos ponerle gráfica de Pareto. Defectos de la ropa. Y bueno, y aquí nosotros podemos observar cuál es la que salió con más frecuencia. Si nos vamos a lo que es la regla de 80-20, pues aquí nosotros tenemos el 80%. Si siguiéramos esta línea, caeríamos aquí es donde coincide el 80%. Y si en este punto nos vamos a la vertical, pues entenderíamos entonces que si soluciono el botón faltante y el error de puntadas, estaría resolviendo el 80% de mis problemas. Obviamente, lo que se recomienda, pues es que se vaya con el que más frecuencia está presentando. En este caso es el botón faltante. Y bueno, esta sería la manera en cómo nosotros tendríamos que elaborar o podríamos elaborar nuestra gráfica de Pareto en Excel. Y como lo comenté hace un momento, si usted quisiera hacerlo en su libreta o lo quisiera practicar a mano, pues estos serían los pasos que deberíamos de seguir. Programas como Minitab que nos permiten realizar estos trabajos de una manera más rápida. Bueno, nosotros aquí tenemos nuestra tabla original, la que habíamos presentado hace unos momentos. Voy a copiar estos datos para pasarlos a Minitab. Los pegamos. Y aquí tenemos los datos. Están sin ordenar. Quiero hacer la aclaración. Aquí el primer paso que nosotros realizamos en Excel fue precisamente ordenar los datos. Ahorita los vamos a dejar tal cual vienen de la tabla original. Me voy a estadísticas, me voy a herramientas de calidad, a diagrama de Pareto. Y bueno, aquí lo que me pide es que seleccione los defectos o datos de atributos en, bueno, los defectos están en la columna 1, los nombres. Las frecuencias, pues es el conteo. Variable en, esta no la vamos a considerar en este momento. Si observamos, está seleccionado combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje 95%. Usted aquí en Minitab puede controlar el porcentaje. Es decir, cuando tengamos otras categorías, otros defectos que sean muy pequeñas, todos esos defectos se van a venir a acumular en el 5% restante y se va a poner con la categoría de otros. En caso de que no quiera combinarlos, pues selecciona no combinar. Me voy al apartado de opciones y aquí lo que puedo hacer es ponerle las etiquetas a cada uno de los ejes. En el eje de las X, pues vamos a hacerlo. Defecto. En el eje de las Y vamos a poner conteo. El título del gráfico. Gráfica de Pareto. Defectos de la ropa. Bueno, me da una opción, no graficar el porcentaje acumulado.
Pues lo vamos a dejar sin elegir. Esto sería lo que deberíamos de tener, o el porcentaje acumulado es el que deberíamos de tener en la columna de la derecha. Lo dejamos así, le damos a aceptar, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto. Bueno, pues si observan, está cumpliendo con los requisitos que habíamos comentado al inicio de la presentación. Los requisitos que debería de tener un buen diagrama de Pareto. En esta parte tengo lo que sería la frecuencia, en esta parte la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, y bueno, y en la parte de abajo los defectos. Entonces, pues aquí tiene usted su diagrama de Pareto y pues obviamente con las características que se debe de reunir. Obviamente el Minitab pues es más sencillo. Como pudimos ver, pues no fue necesario ordenar los datos. También es importante señalar que Minitab nos da la opción de exportar este gráfico. Si usted selecciona el gráfico y se va a este botoncito, lo que nos va a decir es que lo podemos enviar a Word, a PowerPoint o simple y sencillamente copiar gráfica. Muy bien, ahora realizaremos el mismo ejemplo, pero ahora considerando pues que el costo de cada defecto afecta de diferente manera y entonces en este caso pues sería importante considerar el costo precisamente para ver cuál es el que mayor impacto tiene y nos quedaría de la siguiente manera. Utilizaremos la misma tabla, nada más que ahora lo que se hizo es que el conteo se multiplicó por el costo y tenemos un conteo por costo, que esto se viene a convertir, pues ahora sí que si tomamos como referencia el ejercicio anterior, pues se viene a convertir en lo que sería nuestra nueva frecuencia, por llamarlo de alguna manera. Sin hacer tanta mención de los pasos, vamos a hacerlo ahora un poco más rápido. Vamos a organizar los datos de mayor a menor. Aquí están los datos. Posteriormente vamos a poner lo que es nuestra frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada. Ordenamos un poquito los datos. Muy bien, entonces lo que hicimos anteriormente, voy a sacar la suma del conteo de costos. Y ahora, para sacar la frecuencia relativa, voy a dividir el conteo de costos entre el total. Le doy F4 al total para que se congele esa celda y posteriormente arrastramos. Podemos sacar la suma para verificar que nos dé 1. Inclusive podemos ajustar los decimales. Y posteriormente vamos a hacer lo que es la suma de la frecuencia relativa para obtener lo que es la frecuencia relativa acumulada. Y listo, ya tengo todos mis datos. ¿Qué voy a hacer? Como lo hice anteriormente, voy a seleccionar el defecto con control presionado. Selecciono lo que es la frecuencia relativa y selecciono lo que es la frecuencia relativa acumulada. Me voy a insertar, selecciono el gráfico de barras, el primero, posteriormente
Tengo yo mi gráfico. Selecciono las barras de color naranja. Me voy a donde dice combinar tipo de gráfico. Selecciono el primero. Y listo. Ya tengo yo mi gráfica de Pareto. Le puedo cambiar el nombre. Y le puedo poner que es conteo por costo, para hacer una referencia de dónde salió este gráfico. Y pues de igual manera, en este caso, este sería nuestro 80%, abarcaría esta frecuencia, esta línea de frecuencia acumulada. Y si la trazamos de manera vertical, pues implicaría que al solucionar estos tres problemas o estos tres defectos, estaríamos reduciendo o disminuyendo el 80% de los problemas que se generan, o dicho de esta manera, frecuencia por costo. Tendríamos que solucionar estos tres. Muy bien, pues esta fue la manera de hacerlo en Excel. Ahora vamos a hacerlo en Minitab. Podemos copiar de la misma manera los datos originales. Bueno, en este caso están ordenados. Vamos a seleccionar los datos sin ordenar. Aquí tengo los datos sin ordenar. Voy a seleccionarlos. Aunque no los necesito todos, simple y sencillamente para que veamos la diferencia de lo que nos estaría presentando Minitab. Muy bien, aquí están los datos. Me voy nuevamente a estadísticas, herramientas de calidad, gráfico de Pareto, defectos o datos de atributos selecciono defectos, y en este caso correspondería al conteo, que sería la frecuencia, pero recordemos de que para este ejemplo estamos considerando el costo, entonces es el conteo por costo. Selecciono esta columna, la dejo sin seleccionar, igual combinar defectos restantes en las categorías después del porcentaje, me voy a opciones, en el eje de las X podemos poner defectos, en el eje de las Y ponemos conteo por costo y le podemos poner un título al gráfico. Le damos a aceptar, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto, nuevamente con las consideraciones que habíamos comentado al inicio y obviamente considerando en este caso el conteo por el costo. Muy bien, y el tercero y último de nuestros ejemplos. Ejemplo de diagrama de Pareto con una por variable. Un ingeniero especializado en calidad que trabaja para un proveedor de partes para automóviles desea reducir el número de paneles para puertas de automóvil que son rechazados debido a defectos de pintura. El ingeniero quiere determinar si existe una relación entre el tipo de defectos de pintura y el turno durante el cual se hacen los paneles para puertas. Y para esto vamos a utilizar un archivo que podemos obtener de Minitab. El archivo se llama defectos pintura. Y bueno, vamos a proceder entonces a desarrollar nuestro diagrama de Pareto
con los datos que ya tenemos por default. Y lo que podemos observar es que en la columna de defectos, pues obviamente tenemos el nombre de los defectos que se van reportando. Y en la columna de turno, bueno, pues tenemos los turnos, día, tarde, noche, fin de semana. Vamos a ver qué información nos da esta gráfica de Pareto. Herramientas de calidad, diagrama de Pareto. En defectos vamos a seleccionar lo que es la columna de defectos. En este caso, en frecuencia Zen, no la vamos a seleccionar, más bien nos vamos a ir por variable en. Selecciono el turno. En automático se activan las siguientes casillas y voy a seleccionar la primera, predeterminado, turno en una gráfica, el mismo orden de las barras. Y las que siguen pues son diferentes maneras de presentar la gráfica. Vamos a seleccionar ahorita la predeterminada. Vamos a cuidar que esté seleccionado combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje, el 95%, y le doy aceptar. Y bueno, ahora lo que tenemos en la pantalla es el diagrama de Pareto de defectos por turno. Y entonces hizo este diagrama de Pareto considerando el turno, que en este caso fue día, fin de semana, noche y tarde, y pues nos está presentando el análisis de estos defectos. Recuerde que lo que el ingeniero quería identificar es si existía alguna relación del tipo de defecto con el turno, y pues en este ejemplo la gráfica muestra que la mayoría de los errores son por esconchados y rayas y que el turno nocturno produce la mayoría de los errores en general. Aquí lo podemos ver. Y bueno, ya después de aquí, pues el ingeniero debe de investigar por qué estos defectos son más comunes durante el turno nocturno. Pues bueno, este fue nuestro tercer ejemplo de lo que es el diagrama de Pareto. Y bueno, para finalizar, es importante mencionar que los elementos que hay que considerar cuando se utiliza un diagrama de Pareto, pues el primero son los datos recolectados durante un corto periodo de tiempo, especialmente de procesos inestables, puede llevar a conclusiones incorrectas, debido a que los datos podrían no ser confiables. Usted podría obtener una idea incorrecta de la distribución de defectos y causas. Cuando el proceso no está en control, las causas pueden ser inestables y los pocos problemas vitales pueden cambiar de una semana a la siguiente. Los periodos de tiempo cortos podrían no ser representativos de la totalidad de sus procesos. También considere que los datos recopilados durante largos periodos de tiempo pueden incluir cambios. Busquen los datos, estratificación o cambios en la distribución del problema en el tiempo. Una más, elija categorías cuidadosamente. Si su análisis de Pareto inicial no produce resultados útiles, es recomendable que se asegure de que sus categorías sean significativas y de que su categoría otro no sea demasiado grande. Elija criterios de ponderación cuidadosamente. Por ejemplo, el costo podría ser una medida más útil para asignar prioridades en comparación con el número de ocurrencias. Especialmente difieren los costos de varios defectos. Una más, concentrarse a los problemas con la mayor frecuencia debería reducir el número total de elementos que necesitan reparación. Concentrarse en los problemas con el mayor costo debería aumentar los beneficios financieros de la mejora. Y por último, la meta de un análisis de Pareto es obtener la máxima recompensa de los esfuerzos de calidad, pero eso no quiere decir que los problemas pequeños y fáciles de resolver deban ignorarse.
hasta que se hayan resuelto los problemas más grandes. Bueno, pues como conclusión, el diagrama de Pareto nos permite priorizar los problemas y sobre todo entender de una manera visual pues esta priorización. Bueno, aquí tienen algunas de las referencias que utilizamos para la elaboración de este video. Y pues bueno, nos ponemos a sus órdenes. Somos el Cuerpo Académico de Diseño y Mejora de Procesos. Su servidor, el maestro José Carlos Pérez Mora.